En agosto de 2025, Matthew Spencer, de 28 años, y su Hyundai Tucson, plateado, desaparecieron sin dejar rastro en una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos. Lo sorprendente no fue la desaparición en sí, sino el hecho de que, gracias a las recientes búsquedas realizadas desde su smartphone, los equipos de rescate conocían el lugar exacto de la desaparición con una precisión de unas decenas de metros. Pero eso era solo el principio, ya que el verdadero misterio residía en las huellas digitales que dejó tras de sí, huellas que no apuntaban a un trágico accidente, sino a una cadena de acontecimientos tan inexplicables como aterradores. El aire en el Bosque Nacional Kaibab, en el norte de Arizona, era denso y quieto, como ámbar helado. A 2000 metros sobre el nivel del mar, el sol del mediodía, implacable y blanco, luchaba por abrirse paso a través del denso dosel de las copas de los centenarios pinos ponderosa, pintando un tembloroso y engañoso mosaico de luces y sombras sobre el suelo sembrado de agujas. En este silencio ensordecedor, donde incluso el susurro del viento en las altas agujas parecía un acontecimiento, cualquier sonido traído del exterior estaba fuera de lugar, era casi sacrílego. Especialmente el sonido de pasos medidos que se acercaban lentamente y el crujido seco y breve de la comunicación por radio encriptada. El equipo de búsqueda de la oficina del sheriff del condado de Coconino se movió por el bosque tácticamente, casi en silencio, como una manada de depredadores tras la pista. Estos hombres, profesionales curtidos y voluntarios entregados, están acostumbrados a lugares como este. Su jurisdicción, una de las mayores del país, ha abarcado desiertos despiadados, cañones vertiginosos y bosques interminables, lugares donde la naturaleza se apodera de lo que nunca le perteneció con fría facilidad. Pero hoy había otro tipo de tensión en sus movimientos afinados y sus rostros concentrados. No buscaban a un excursionista perdido con una chaqueta de colores brillantes, ni a la víctima de un accidente evidente. Seguían un rastro digital, el eco frío y fantasmagórico de la señal de un teléfono inteligente que les había traído hasta aquí, a un terreno completamente anodino, a tan solo media milla de la cinta zumbante de la interestatal I-40. Sus suposiciones iniciales eran prosaicas y se basaban en cientos de llamadas similares. Todos esperaban ver lo mismo: un Hyundai Tucson, plateado, quizá conducido torpemente hacia una zanja, con las ventanillas rotas, el depósito de gasolina vacío, o señales de reparaciones chapuceras. La realidad a la que se enfrentaban era mucho más inquietante por su escalofriante sencillez. Al pie de un viejo y gigantesco pino, cuya corteza se asemejaba a la piel profundamente arrugada de un antiguo lagarto, se alzaba la mochila. No había sido abandonada a toda prisa, ni estaba tirada en el polvo entre los bultos y las ramas secas. Estaba pulcramente colocada sobre un mullido lecho de agujas secas, con la cremallera cerrada, como si su dueño se hubiera alejado un momento para admirar el paisaje y estuviera a punto de volver a por su equipaje. El jefe del equipo, el teniente John Hargrove, un hombre cuyo rostro curtido era un mapa de la zona tan desgastado y fiable como los de su todoterreno oficial, se detuvo a unos pasos, levantando una mano para detener a los demás. Había visto muchas cosas en sus más de 20 años de servicio, señales desesperadas de la lucha por la vida arañadas en las rocas, campamentos abandonados presas del pánico, cuerpos mutilados por los elementos hasta quedar irreconocibles. Pero esta imagen era diferente, era tranquilo, aterradoramente ordenado, y total y fundamentalmente ilógico. Una mochila solitaria, perfectamente colocada, en el corazón de un bosque inmenso y salvaje. La escena no gritaba tragedia, apenas susurraba un misterio irresoluble. El contexto de este extraño y casi surrealista descubrimiento empezó a tomar forma 2 largas semanas antes de que las pesadas botas de los rescatadores tocaran el suelo. La historia de Matthew Spencer, un ingeniero de software de 28 años del estado de Washington, no era la de un aventurero temerario. No estaba escalando cumbres, haciendo rafting en ríos, ni explorando la naturaleza salvaje.
iba camino de una nueva vida cuidadosamente planificada. Su largo viaje le llevó desde Las Vegas, una ciudad de luces de neón y esperanzas incumplidas que nunca pudo amar, hasta Houston, Texas, donde le esperaba un prestigioso trabajo en una empresa tecnológica y un nuevo y espacioso hogar para su familia, especialmente para Cara, su hermana gemela, con la que compartía un vínculo casi místico y telepático. Fue un acontecimiento feliz y bienvenido, el final de un periodo de incertidumbre para Matthew. Era un conductor experimentado y metódico, acostumbrado a largos y monótonos trayectos por las vastas autopistas estadounidenses. Siempre estaba al teléfono. Sus mensajes eran predecibles y regulares como un reloj. Pasado Oklahoma City. Parada a repostar en amarillo. Así que cuando su familia recibió un mensaje de texto suyo, la noche del 5 de agosto, no causó alarma, sino un leve desconcierto. Matthew escribió que pasaba por Cloudcroft, Nuevo México. Cara, que conocía bien su ruta y le había seguido en el mapa, frunció el ceño sorprendida. El pueblo de montaña de Cloudcroft estaba a cientos de kilómetros al este de donde lógicamente debería encontrarse en ese momento, pero ella lo achacó a un simple cansancio, a un posible error en el nombre de alguna pequeña ciudad que sonaba parecido. La verdadera y fría alarma llegó más tarde, cuando al día siguiente, el 6 de agosto, tras una breve y, según le pareció a ella en ese momento, perfectamente normal conversación telefónica, Matthew se quedó en silencio. Al principio, su teléfono sonaba, pitido tras pitido, sin respuesta. A última hora de la tarde, empezó a saltar el buzón de voz. Cara conocía a su hermano. No era de los que desaparecen. Se puso en acción, y aquí es donde la tranquila ansiedad familiar chocó con un frío e impenetrable muro de burocracia y confusión jurisdiccional. Se presentó un informe ante la Policía Estatal de Nuevo México, basado en la última información conocida. Los agentes locales lo aceptaron amablemente, pero al no haber cadáver ni coche siniestrado, el caso no se consideró prioritario. Iniciaron una comprobación estándar, pero no encontraron rastro del propio Matthew ni de su Hyundai Tucson plateado. Habían pasado unos días preciosos y críticos, que se disolvieron en la inacción, mientras una desesperada Cara golpeaba el pavimento, insistiendo en que algo iba mal, que su hermano nunca haría algo así. El fantasma digital de Matthew permanecía invisible para los funcionarios. No fue hasta casi 2 semanas después, cuando el caso llamó por fin la atención de los investigadores de Arizona, gracias a la insistencia de la familia, que se hizo una petición formal a los gigantes tecnológicos. La respuesta llegó casi al instante, y fue abrumadora. Una cámara de lectura automática de matrículas, un sistema que registra imparcialmente el flujo del tráfico, captó el coche de Matthew el 5 de agosto no en Nuevo México, sino en Flagstaff, Arizona. Los datos de su cuenta de Google lo confirmaron con una precisión matadora. Las últimas búsquedas realizadas los días 6 y 7 de agosto procedían de su dispositivo, que estaba aquí, en esta misma plaza del Bosque Nacional Kaibab. La distancia entre la realidad registrada por la tecnología y el mensaje enviado por el hombre era colosal, más de 500 kilómetros. Las 2 semanas de búsqueda no solo transcurrieron en otro estado, fue en una realidad completamente distinta, mientras que el verdadero lugar de la desaparición guardaba su siniestro secreto en un silencio absoluto e intacto. Toda tragedia, como sabemos, comienza en el momento en que el curso familiar y predecible de las cosas da un resquebrajamiento apenas perceptible. Para Matthew Spencer, esa grieta fatídica apareció en el asfalto perfectamente liso y bañado por el sol de la Interestatal I-40. Su última conversación con su hermana el 6 de agosto había sido el epítome de la rutina, el tipo de rutina de la que solo te das cuenta de su valor cuando ha desaparecido irrevocablemente. Habló de la carretera, se quejó del mal café de la gasolinera, habló de la música que estaba escuchando y compartió sus planes para su primera semana de trabajo en Houston. No había la menor sombra de preocupación o presentimiento en su voz. El tiempo, según los datos archivados de los servicios meteorológicos nacionales,
Era ideal para un viaje largo. Cielos despejados, un ligero viento del oeste y una temperatura en torno a unos agradables 80 grados Fahrenheit. La carretera por la que circulaba no era un camino rural abandonado sacado de una película de terror. Era una de las principales vías de Estados Unidos, un flujo constante y palpitante de camiones y coches de varias toneladas, un río de acero que conectaba las costas este y oeste. Su Hyundai Tucson de 2006 años, aunque no era nuevo, era una isla de fiabilidad. Había pasado todas las revisiones antes del viaje y estaba equipado con todo lo necesario. En su habitáculo, atiborrado de cajas de pertenencias, estaba toda su vida pasada, lista para ser trasladada al futuro. Todo, absolutamente todo, indicaba que este iba a ser otro día largo y algo cansado, pero perfectamente seguro en la carretera. El paisaje al otro lado de la ventanilla cambiaba lenta, hipnóticamente. Llanuras abrasadas por el sol daban paso suavemente a colinas cubiertas de enebros achaparrados, y luego, la carretera empezaba a subir sin cesar, hacia el frescor y la sombra del pinar. Es un mundo de tranquilidad majestuosa, casi primigenia, donde el horizonte parece interminable y la civilización solo se recuerda a sí misma por una cinta perfecta de asfalto y raros y solitarios cafés al borde de la carretera. En esta ilusión de control total y seguridad absoluta, en esta atmósfera adormecedora de previsibilidad, estaba a punto de producirse una catástrofe. No ruidosa, no explosiva, sino silenciosa, interna e imperceptible para el mundo que pasaba. Una catástrofe que probablemente comenzó con un simple y traicionero chasquido bajo el capó y terminó con la desaparición total y absoluta, inexplicable, de un hombre y su coche de la faz de la Tierra. La narración de cualquier catástrofe es, en esencia, una reconstrucción del momento en que el mundo se sale de su cauce y se precipita hacia lo desconocido. En el caso de Matthew Spencer, ese momento no estuvo marcado por una explosión o un grito de auxilio. Fue silencioso, casi imperceptible y completamente mecánico. Ese detonante, que desencadenó una cadena de acontecimientos inexplicables, fue reconstruido por los investigadores más tarde, gracias a análisis fríos y desapasionados de datos digitales, pero su atmósfera se sigue sintiendo casi físicamente. Imagínese el interior de un coche, lleno de olor a polvo, cartón y un tenue ambientador. Fuera de la ventanilla, los últimos rayos del sol de agosto colorean las copas de los pinos en tonos cobrizos y púrpuras. El motor del Hyundai Tucson funciona suavemente. Su monótono zumbido es la única banda sonora del paisaje, que cambia lentamente. Y entonces, en esta adormecedora rutina, ocurre algo insignificante. El salpicadero se oscurece un instante, y la flecha del tacómetro se sacude como si sufriera una convulsión. Matthew probablemente ni siquiera le preste atención. Pero ese fue el primer síntoma. El verdadero punto de inflexión llegó al anochecer. Matthew se detuvo a un lado de la carretera, quizá para estirar las piernas, o para comprobar el navegador. Apagó el motor, y el silencio del bosque se adentró instantáneamente en la cabina, trayendo consigo el frescor y el olor de las agujas de pino. Cuando volvió a girar la llave de contacto, no ocurrió nada. Ni el rugido del motor de arranque, ni la vibración familiar. Solo un chasquido seco, casi despectivo, procedente de algún lugar bajo el capó, seguido de un silencio sepulcral. Volvió a intentarlo, y otra vez. El resultado fue el mismo. Un solo clic. En ese mismo momento, Matthew Spencer dejó de ser un viajero. Se convirtió en un hombre necesitado. Fue entonces cuando recurrió al único oráculo del siglo XXI que tenía a mano: su smartphone. Su primera búsqueda fue un modelo de pragmatismo y lógica, porque mi Hyundai Tucson del año 2006 no arranca ni hace clic. Internet le ofreció docenas de posibles causas: batería agotada, motor de arranque defectuoso, problemas con el alternador. Era un problema común, molesto, pero solucionable.
Pero su siguiente consulta, realizada unos minutos más tarde, ya no era sobre mecánica. Era un grito de auxilio en forma de pregunta numérica. ¿Dónde estoy? En esa simple pregunta radicaba la esencia de su tragedia. Se enfrentaba no a uno, sino a dos fracasos a la vez. Su coche se negaba a servirle en el mundo físico, y su propio sentido de la orientación le traicionaba en el mundo mental. Una avería ordinaria en el arcén de una autopista concurrida se ha convertido en la crisis existencial de un hombre perdido, atrapado en una caja metálica, en medio de un bosque inmenso e indiferente. La acción vuelve al presente, al grupo de búsqueda junto a una mochila solitaria. El teniente Hargrove, tras una larga y tensa pausa, da la señal. Dos miembros del equipo, ataviados con guantes de látex, se acercan cautelosamente al hallazgo, como si estuvieran manipulando un artefacto explosivo. Cada paso, cada movimiento queda documentado por la cámara. En estos casos, la escena original es terreno sagrado. Cualquier error, cualquier huella pasada por alto puede enterrar la verdad para siempre bajo una capa de conjeturas. El primer rescatador abre lentamente el compartimento principal de su mochila. El aire se llena de un ligero olor a tela, a polvo de la carretera y a algo sutilmente personal. El contenido de la mochila era tan inquietantemente normal como su ubicación. Una muda de ropa bien doblada, un portátil en una funda protectora, cargadores, nada que indicara pánico o lucha. En un bolsillo lateral encuentran una cartera. Dentro hay un permiso de conducir a nombre de Matthew Spencer, varias tarjetas de crédito y unos $300 en efectivo, intactos. La versión de un simple robo, la más sencilla y directa, se desmorona. Junto a la cartera están las llaves, no de un coche, sino de su antiguo piso en Las Vegas y, presumiblemente, de su nueva casa en Houston. Llaves del pasado y del futuro, encontradas en un punto de absoluta incertidumbre. Pero el hallazgo principal, el que hizo que este caso pasara de extraño a francamente anómalo, les esperaba en el fondo. Era un mapa turístico normal y corriente de los estados de Arizona y Nuevo México. En la parte oriental, la ciudad de Cloudcroft estaba marcada con un círculo rojo. Era una prueba tangible del mensaje de texto que había enviado la búsqueda inicial por una pista falsa. Pero eso no fue lo que sorprendió a Hargrove y a su equipo. Se trazó una línea recta, dura, casi agresiva, desde el pueblo rodeado, que cruzaba la frontera estatal y terminaba en lo más profundo del bosque nacional Kaibab. El final de la línea, marcado con una cruz, estaba a solo unos kilómetros de donde ellos se encontraban. No había nada en el mapa, ni carreteras, ni caminos, ni asentamientos, solo líneas curvas muy juntas que marcaban el complejo terreno montañoso. Había silencio en el bosque, solo roto por el crepitar de la radio y el lejano rumor de los camiones en la autopista. El teniente Hargrove sostenía el mapa entre las manos, con los dedos enguantados, alisando cuidadosamente los pliegues. Lo miró fijamente durante un largo momento, sin pestañear. Su rostro, que normalmente solo expresaba concentración profesional, se había convertido en una máscara impenetrable. No dijo ni una palabra. Pero todos los rescatadores de su equipo, que conocían a su comandante desde hacía años, vieron que algo cambiaba en sus ojos. Los escenarios cómodos y lógicos, perdidos, rotos, robos, se evaporaron ante sus ojos, dejando tras de sí un vacío frío y sonoro. El mapa que tenía en sus manos no era solo una prueba, era un manifiesto, la prueba de una intención irracional, incomprensible. Matthew no solo estaba perdido, estaba conduciendo a propósito, o quería llegar a un punto que no existía en los mapas de la civilización, siguiendo una ruta trazada desde un lugar en el que no se encontraba físicamente. Esta comprensión se extendió lentamente por el grupo como el frío de la noche. El bosque que les rodeaba, que hacía solo una hora había sido una zona difícil de encontrar, ahora parecía diferente. Era como si les observara,
guardando en su sombra no solo una tragedia, sino un misterio construido sobre el absurdo. Hargrove levantó por fin la cabeza y miró a su equipo. Luego se llevó la radio a la boca. Su voz era firme cuando entró en antena, pero no tenía la misma confianza de los antiguos rescatadores. Era la voz de un investigador que acababa de asomarse al abismo. Base, aquí Hargrove. Tenemos algo inusual aquí. Necesitamos forenses, una dotación completa, y aseguren un perímetro en un radio de 3 kilómetros. Que nadie entre. Repito, nadie. En ese momento, todos se dieron cuenta de que la operación estándar había terminado. Algo completamente diferente había comenzado. Pasaron 3 días. 3 largos y agotadores días, durante los cuales decenas de personas y vehículos peinaron el bosque cuadrado a cuadrado. La zona de búsqueda original en torno a la mochila encontrada se amplió. Sinólogos y perros recorrieron decenas de kilómetros, pero el rastro de Matthew terminaba en el mismo árbol, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron el bosque, pero la densa cubierta de pinos era casi impenetrable. La búsqueda había llegado a un callejón sin salida. La esperanza de encontrar a Matthew con vida se desvanecía por momentos, pero la ausencia de cualquier rastro de él, ni un trozo de ropa, ni la huella de una bota, era casi tan angustiosa como su propia desaparición. El punto de inflexión que finalmente convirtió este caso en uno de los misterios más extraños de la historia de Arizona se produjo al 4º día. Un equipo terrestre de 3 hombres estaba comprobando metódicamente una remota cresta rocosa que se consideraba una ruta improbable para un hombre perdido, pero que había que comprobar por protocolo. El lugar era de difícil acceso, salpicado de afiladas rocas volcánicas y arbustos espinosos. Fue allí, sobre un peñasco plano y caldeado por el sol, donde uno de los rescatadores advirtió algo fuera de lugar. Era un objeto de plástico y cristal que reflejaba la luz del sol. Al acercarse, se quedaron helados. Un solo faro de coche yacía sobre la piedra, como si estuviera expuesto. Estaba intacto, sin una sola grieta. El experto del equipo lo reconoció de inmediato. Era un faro de un Hyundai Tucson, el mismo modelo que tenía Matthew. Pero eso no era lo más impactante. No había signos de daños por impacto o choque en la carcasa del faro. Los tornillos de montaje habían sido retirados con cuidado. Alguien con las herramientas y el tiempo adecuados lo había retirado metódicamente del coche. Este hallazgo, hecho a varios kilómetros del punto original, era un absoluto y frío disparate. ¿Por qué alguien desmontaría el coche de una persona desaparecida en medio del bosque y dejaría las piezas a la vista? Esto no era el acto de un criminal en pánico tratando de ocultar pruebas. Era como un ritual, un mensaje que nadie podía descifrar. En el momento en que la noticia de este descubrimiento llegó a la central por radio, el caso de Matthew Spencer dejó de ser solo un caso de persona desaparecida. Pasó a la categoría de esos casos raros y oscuros que envenenan durante décadas, porque no se basan en un trágico accidente, sino en una voluntad humana fría e inescrutable. La operación de búsqueda se reclasificó oficialmente como investigación de un delito grave. La oficina del FBI en Phoenix fue notificada. Ahora no solo buscaban a una persona desaparecida. El hallazgo de un faro perfectamente retirado en una cresta solitaria actuó en la investigación como una descarga de desfibrilador. No solo le revitalizó, sino que cambió radicalmente su naturaleza. A la mañana siguiente, con el frío azul del amanecer aún suspendido sobre el bosque Kaibab, llegó al lugar un impresionante convoy de todoterrenos oscuros con matrícula federal. Traer al FBI no era una mera formalidad. Significaba un cambio completo en las tácticas, los recursos y, lo que era más importante, en la filosofía de búsqueda. El bosque ya no era solo un lugar donde se había perdido una persona. Ahora, era un escenario potencial de un crimen que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, y cada centímetro cuadrado de ese terreno podía esconder una pista crucial.
La primera orden del día fue que los agentes y el equipo forense de Phoenix, trabajando en tándem con el equipo del teniente Hargrove, desplegaran un puesto de mando móvil, un complejo conjunto de tiendas de campaña y remolques repletos de equipos que rara vez se ven en una oficina de sheriff típica. La táctica del rastreo, eficaz para encontrar a una persona, se sustituyó por un reconocimiento del lugar forense. La zona de búsqueda se dividió en nuevos recuadros más pequeños, y cada equipo contaba ahora no solo con rastreadores experimentados, sino también con expertos forenses. Su tarea no consistía en buscar a Matthew Spencer, sino anomalías. Huellas de neumáticos que no coincidían con las de los camiones madereros locales, manchas de aceite, fragmentos de tela o plástico, zonas de tierra con suelo recién removido. La improvisación se convirtió en la clave para seguir actuando. Los métodos estándar se habían agotado, y ahora, el equipo se veía obligado a pensar como los delincuentes a los que buscaban. ¿Dónde esconder un vehículo de 2 toneladas en este bosque, para que nunca lo encontraran? Esta pregunta se oía en todas las reuniones informativas de la mañana. Los equipos empezaron a buscar deliberadamente en los lugares más ilógicos e inaccesibles. Galerías mineras abandonadas, espesos matorrales de enebro casi impenetrables, fondos de barrancos profundos y pequeños estanques de juncos cubiertos de maleza, diseminados por el bosque. Utilizamos detectores de metales, e incluso el GPR, proporcionado por el Servicio Geológico, un aparato capaz de ver grandes objetos metálicos bajo tierra. Cada día se convertía en un trabajo duro y metódico para descubrir los secretos que la Tierra no quería desvelar. Con el paso del tiempo, la investigación cayó en una rutina agotadora, casi meditativa. Los días se volvieron indistinguibles unos de otros, fundiéndose en un único e interminable ciclo de esperanza y decepción. Al amanecer, una breve sesión informativa en el mapa, en el que cada vez había más marcas y menos puntos blancos. Después, horas de caminata por terreno escarpado, monótonos barridos de detectores de metales, intenso escrutinio de cada arbusto, de cada roca. Por la noche, regreso al campamento, análisis de las muestras recogidas, que una y otra vez resultaron ser solo basura abandonada por los turistas, y un sueño corto y angustioso con los sonidos del bosque nocturno. El propio bosque pasó de ser un mero lugar de acción a convertirse en el principal antagonista. Era enorme, indiferente y lleno de sombras engañosas. Su silencio era aplastante, y los sonidos raros, el crujido de una rama bajo la pata de un animal invisible, el grito lejano de un arrendajo, hacían estremecerse incluso a los agentes más experimentados. La vida de los rescatadores e investigadores se volvió espartana. Noches frías en tiendas de campaña, café instantáneo, que ya no vigorizaba, sino que solo calentaba las manos congeladas. Una lucha constante contra la fatiga y un equipo que fallaba en los momentos más inoportunos. La tensión flotaba en el aire, espesa y palpable, como la resina en la corteza de un pino. Había un empate tácito entre los lugareños del equipo de Hargrove y los agentes del FBI. Los hombres del sheriff conocían el bosque como la palma de su mano. Podían sentirlo, leerlo en busca de señales sutiles. Los agentes confiaban en la tecnología, los protocolos y el frío análisis de datos. Trabajaban con eficacia, pero el bosque desafiaba su lógica. Demostró una y otra vez que sus secretos eran más profundos de lo que cualquier señal de georradar podía penetrar. Esta nueva realidad era un maratón de supervivencia, donde el principal enemigo no era solo lo que le había ocurrido a Matthew Spencer, sino la propia infinitud de este océano verde y silencioso que parecía capaz de tragarse cualquier cosa sin dejar rastro. La ruptura psicológica no se produjo como resultado de una fuerte discusión o un colapso emocional. Llegó en silencio, sobre patas suaves, guiado por el miembro más leal y honesto del equipo de búsqueda. Al quinto día de la prolongada investigación, uno de los perros de búsqueda, un pastor alemán llamado Trueno, que trabajaba con un adiestrador de perros del equipo del sheriff, se desvió repentinamente de su rumbo.
Estaba tirando con confianza de la correa hacia una zona de arbustos densos y cubiertos de maleza que ya había sido inspeccionada superficialmente. El adiestrador, confiando en los instintos de su compañera, la siguió. El perro le guió, no hacia las huellas o el olor de un hombre, sino hacia un viejo y poderoso roble que parecía un patriarca del bosque de pelo gris. Allí se detuvo, pero no empezó a ladrar como solía hacer cuando era detectado. En lugar de eso, Trueno gimoteó, metió la cola y empezó a alejarse, mirando de nuevo a su dueño con temor. El sinólogo, un profesional experimentado que había visto a sus perros en muchas situaciones diferentes, estaba asombrado. No era solo interés o detección, era un miedo primario e inexplicable. Venciendo la resistencia del perro, se acercó al árbol y empezó a examinarlo. En el tronco, a la altura de un hombre, había un viejo hueco cubierto de musgo. Al mirar dentro, tanteó con la mano en busca de algo frío y rectangular. Era un teléfono inteligente. El descubrimiento provocó una tormenta de emoción contenida en el campamento. El teléfono de Matthew Spencer fue un gran avance, quizás la clave de todo el misterio. El dispositivo fue inmediatamente embolsado como prueba y entregado a los técnicos del FBI. En su remolque, en un silencio estéril, enchufado a un cargador y a un equipo especial para extraer datos, el teléfono cobró vida. El equipo forense comenzó una comprobación metódica. El registro de llamadas estaba vacío, ninguna entrante ni saliente desde la última conversación con su hermana. Los mensajes tampoco contenían nada sospechoso. Parecía que el descubrimiento no era más que otro callejón sin salida. Pero entonces, uno de los técnicos abrió la galería. Y todo el mundo en la caravana se quedó en silencio. La galería contenía varias docenas de archivos creados la noche en que Matthew desapareció. La primera foto fue tomada 1 hora después de su última búsqueda. La siguiente fue tomada 1 minuto después. Y así sucesivamente, con una precisión perfecta, casi maquinal. Pero no había nada en las fotos. Cada foto era absolutamente, perfectamente negra. No eran fotografías con el objetivo cerrado. Los forenses demostraron que la cámara funcionaba, sino que habían sido tomadas en ausencia total de luz. Docenas de cuadros en blanco, silenciosos, negros. Este descubrimiento daba más miedo que cualquier imagen de violencia. Era la prueba de algo incomprensible. ¿Qué estaba filmando Matthew en esta oscuridad impenetrable? ¿O no? Esta galería de vacío digital fue un poderoso golpe psicológico para la investigación. No daba respuestas, pero planteaba cientos de preguntas escalofriantes, convirtiendo el caso de un misterio criminal en una parábola oscura, casi metafísica. El descubrimiento de la galería de fotografías negras fue el punto a partir del cual la investigación fue cuesta abajo, pero por razones totalmente nuevas. No se trataba de quedarse sin pruebas o recursos. Se trataba de que la propia naturaleza del misterio iba más allá de los protocolos estándar del FBI y de la experiencia del equipo del sheriff. Se ofrecieron y consideraron explicaciones racionales, como un fallo técnico en la cámara, pero no pudieron ahogar la sensación inquietante e irracional que dejó este descubrimiento. Era como si no se enfrentaran a una intención humana, sino a algo que desafiaba su lógica. El entusiasmo que reinaba en el campamento fue sustituido por una concentración silenciosa y sombría. Los hombres seguían haciendo su trabajo, pero había dudas en sus ojos. Recorrieron el bosque, pero ahora no solo buscaban pistas, sino la confirmación de que el mundo seguía obedeciendo las leyes de la física y el sentido común. Pero el bosque estaba en silencio. La búsqueda oficial empezó a amainar. No había orden de alto, pero la intensidad había disminuido notablemente. Los equipos se redujeron y las zonas de desvío se hicieron más formales. Todos se dieron cuenta de que, sin una pista nueva y concreta, no hacían más que dar vueltas en círculos en un bosque inmenso y silencioso,
que guardaba un secreto que quizá no fueran capaces de comprender. Fue en este momento de desvanecimiento de la operación oficial, cuando se produjo una fractura interna. Pero no se produjo en la sede de la investigación, sino en el corazón de una persona, Kara Spencer, negándose a aceptar la versión del accidente, y no satisfecha con la falta de avances en la investigación oficial, tomó una decisión. Si el sistema no puede darle una respuesta, buscará a alguien que trabaje fuera del sistema. Esta determinación, nacida de la desesperación y del amor fraternal, se convirtió en el nuevo punto de apoyo de toda la historia. Mientras el FBI plegaba sus tiendas y el equipo del sheriff volvía a sus asuntos rutinarios, una nueva fase de la investigación se estaba gestando en las sombras, privada, extraoficial y mucho más peligrosa. Kara empezó a buscar a alguien que no tuviera miedo de mirar en la oscuridad, capturada en aquellas fotos negras. Y esa decisión estaba a punto de conducir a la revelación final y más impactante del caso de su hermano. El tiempo es el disolvente más despiadado. Difumina los rasgos de los rostros en las fotografías. Silencia los recuerdos más conmovedores y, lenta pero inexorablemente, convierte la tragedia en estadística. A principios del invierno de 2025, la fase activa de la investigación sobre la desaparición de Matthew Spencer había cesado. El puesto de mando móvil se retiró. Los agentes federales regresaron a sus oficinas de Phoenix, y el caso, al que se le había dado el estatus de caso sin resolver, yacía densamente archivado en una estantería de los archivos de la oficina del sheriff, del condado de Coconino. Para el sistema judicial, la historia había terminado. Pero para Kara Spencer, no había hecho más que empezar. Cada día era para ella una lucha contra el silencio. El silencio del auricular del teléfono, donde antes sonaba la voz de su hermano. El silencio de los funcionarios que respondían a sus llamadas, con frases amables pero vacías. No hay noticias. Estamos haciendo todo lo que podemos. Y el peor silencio de todos, el que se instaló en su propio corazón, donde antes había un vínculo inquebrantable con su gemelo. La esperanza de encontrar a Matthew con vida se había desvanecido, sustituida por una necesidad desesperada, casi animal, de respuestas. Una y otra vez, repasaba mentalmente el absurdo conjunto de pruebas: la mochila, el mapa con la línea a ninguna parte, el faro quitado, la galería de fotografías en negro. Eran piezas de un rompecabezas que nadie quería ni podía armar. Es en este punto, en el fondo de la desesperación, cuando nace la resolución más firme. Kara se dio cuenta de que un sistema basado en la lógica y los protocolos era impotente ante lo irracional. Vendió su coche, pidió una segunda hipoteca sobre su casa e hizo lo que hace la gente cuando la ley deja de ayudarla. Encontró a un hombre especializado en encontrar respuestas donde parecía no haberlas. Su nombre era Julian Croft. No era un ex policía o un brutal investigador privado de novelas de payasadas. Croft era un antiguo analista de la NSA, un hombre delgado y pálido, con unos ojos que no parecían ver a las personas, sino los flujos de datos que había detrás de sus palabras. Trabajaba solo en casos que consideraba interesantes. El caso de Matthew Spencer, con sus huellas digitales anómalas, le pareció fascinante. Croft no empezó su trabajo viajando a Arizona. Se encerró en su despacho de San Francisco, rodeado de una docena de monitores, y se sumergió en el único lugar donde creía que aún podía encontrar la verdad: el eco digital de Matthew. No se había limitado a estudiar los informes del FBI. A través de sus viejas conexiones, había accedido a los datos en bruto, sin procesar, de las torres de telefonía móvil de esa misma noche. Durante horas, 24 horas, rebuscó entre terabytes de información hasta encontrar lo que buscaba: la señal de salto, que el FBI consideraba una anomalía inexplicable. Croft la veía de otro modo. No era un salto, era un eco, un reflejo causado por un pulso electromagnético potente y estrechamente enfocado. Alguien, dijo, no solo había interferido la señal en la zona,
Alguien, por un breve momento, había golpeado las ondas con algo tan fuerte que hizo que las torres cercanas se volvieran locas. Y ese golpe vino del norte, de la dirección de un antiguo campo de entrenamiento militar abandonado. Esta pista era escurridiza, pero era la única. Mientras Croft trataba de obtener información a través de sus contactos sobre lo que podría haber estado ocurriendo en el campo de tiro, el desenlace llegó desde una dirección completamente inesperada. En marzo de 2026, la policía estatal, como resultado de un largo desarrollo, detuvo a una numerosa banda de ladrones, de coches, que había estado operando en la I-40. Durante el interrogatorio de uno de los miembros de la banda, menor en jerarquía, el investigador, solo comprobando información, mencionó el caso de un tipo que había desaparecido hacía un año en un Hyundai plateado. La reacción del pandillero fue extraña. Se puso visiblemente pálido y se negó en redondo a hablar. Solo después de que se le prometiera el trato más suave posible, habló, mirando a su alrededor, como si temiera oídos invisibles. Su historia no era una confesión, era un susurro, lleno de temor supersticioso. Dijo que su banda nunca había trabajado en el tramo de bosque al norte de Flagstaff. Era una zona prohibida. Un grupo diferente operaba allí, dijo. No sabía quiénes eran. Exmilitares, mercenarios, no lo sabía, pero eran temidos por todos en los bajos fondos. Los llamaba los limpiadores. No solo robaban coches, se lo llevaban todo, el coche, el conductor, todas sus cosas, y no dejaban nada, absolutamente nada. Mencionó que se rumoreaba que tenían un equipo que lo quemaba todo, incluso el aire. Cuando el investigador presionó para obtener más detalles, el matón se limitó a negar con la cabeza y murmurar que lo encontrarían en cualquier sitio, incluso en una celda. Esta información, que en sí misma no era una prueba directa, a la luz de los descubrimientos de Croft, formaba un cuadro monstruoso pero lógico. Oficialmente, el caso de Matthew Spencer sigue sin resolverse. Es uno de los miles de rostros que aparecen en los carteles de personas desaparecidas, otro fantasma digital perdido en la vasta extensión del oeste americano. La versión oficial nunca se formuló, dejando tras de sí solo un vacío lleno del dolor de su familia. Pero la versión no oficial, extraída del análisis de datos de Julian Croft y de los susurros asustados del bandido, parece el guión del más oscuro tecno-thriller. Matthew Spencer no solo se averió en un lugar desafortunado, su avería puede no haber sido un accidente, puede haber sido víctima de una influencia electrónica remota que inutilizó el sistema eléctrico de su coche. Estaba atrapado en una trampa tendida por cazadores invisibles. Sus búsquedas desesperadas fueron el último rastro de su existencia en el mundo digital antes de ser aniquilado. Los limpiadores, quienesquiera que fuesen, una empresa militar privada que probaba nuevos equipos o una unidad secreta del gobierno, habían eliminado a un testigo de sus actividades. Se lo llevaron a él, a su coche y a todas sus pertenencias, sin dejar ni una gota de aceite, ni una huella de neumático. Lo borraron del mundo físico con la misma eficacia que su tecnología lo borró del mundo digital. ¿Qué significaban las extrañas pistas? Un mapa con una línea que no lleva a ninguna parte. Tal vez fue el último y desesperado intento de Matthew de fijar la dirección en la que le llevaban. El faro quitado que quedó en la cresta. Una firma ominosa, un trofeo, o simplemente una pieza que se cayó en el camino. ¿Y la galería de fotos negras? Probablemente era lo que veía el sensor de su cámara cuando el potente equipo electromagnético de los limpiadores operaba cerca. Una oscuridad digital absoluta e impenetrable. La historia de Matthew Spencer deja tras de sí una pregunta, la más importante y aterradora. Si existe una tecnología capaz de borrar a una persona de la faz de la Tierra sin dejar rastro, y si hay gente dispuesta a utilizarla, ¿cuántos más de estos limpiadores están trabajando en las desiertas carreteras de Estados Unidos? ¿Cuántos fantasmas digitales más vagan por la red, dejando tras de sí solo misterios irresolubles y familias condenadas a esperar eternamente? La investigación sobre la desaparición de un hombre ha terminado.
pero ha abierto la puerta a un mundo en el que la tecnología engendra monstruos y la justicia es impotente ante la eficacia absoluta, metódica y despiadada. Y esa puerta sigue abierta.